Buenas tardes, soy Clara Fernández y mi proyecto se titula Adición de carbonato cálcico a suelos ácidos, efectos sobre las propiedades físico-químicas, y ha sido tutorado por Rafael Mulas, Francisco Lafuente y Carmen Hermoso. En esta presentación vamos a tratar, en primer lugar, la introducción, en segundo, objetivos, material y métodos, resultados, conclusiones y finalmente los agradecimientos. ¿Qué es un encalado? Un encalado es una práctica habitual que consiste en la neutralización de la acidez mediante un compuesto básico. Hay diferentes materiales encalantes, por ejemplo, el óxido de calcio, el peróxido de calcio y el carbonato cálcico. ¿Qué consigues con un encalado? Consigues mejorar las características del suelo, mejorando así el desarrollo de las plantas. Con un suelo que tiene un pH muy ácido, añadiéndole carbonato de calcio, lo que podemos obtener es un suelo con un pH menos ácido. Los objetivos de este proyecto. En primer lugar, principalmente era comprobar los efectos sobre las propiedades físico-químicas que conlleva una adición de carbonato cálcico en determinadas dosis al suelo y al desarrollo de las plantas. Concretamente, determinar la evolución de pH, determinar la cantidad de fósforo retenida por el suelo, la capacidad de cambio catiónico y la acidez de cambio, así como comparar estas muestras encaladas con unas muestras encaladas el año anterior. Y ahora pasamos a observar los materiales y métodos que hemos utilizado para desarrollar este proyecto. Los suelos. En primer lugar, hemos utilizado un suelo que le hemos denominado G, extraído del norte de Guardo, el círculo de más arriba, que tiene un pH cercano a 5. Y en segundo lugar, hemos usado un suelo extraído el año anterior, al cual le hemos denominado F, procedente de Fresno del Río, que tiene un pH de 4,3. Como material encalante hemos utilizado en nuestro caso carbonato cálcico. Este carbonato cálcico ha sido obtenido por la empresa Minerales del Brezo y ha sido extraído a su vez de la cantera situada en Villafría de la Peña. Hemos utilizado un producto denominado Fibrecal 80. Este tiene un tamaño muy pequeño, lo cual facilita su acción, permitiendo así que sea más rápida. Las dosis de carbonato cálcico. Para el suelo G hemos utilizado dos dosis, la dosis alta y la dosis baja. La dosis alta, 1,33 gramos de carbonato cálcico por cada kilogramo de suelo, y la dosis baja, 0,88 gramos por cada kilogramo de suelo. Para el proyecto, para alguna experiencia de incubación, fue elegida la alta. ¿Por qué? Porque mejora las propiedades del suelo sin superar la unidad de pH, lo cual podría ser perjudicial para las plantas. Y el suelo F le hemos utilizado una dosis de 1,04 gramos de carbonato cálcico por cada kilo de suelo. Y ahora comenzamos con los métodos. En primer lugar, para la determinación de pH, el suelo tiene que estar disperso. Para ello hemos utilizado dos disolventes. En primer lugar, en agua y en segundo lugar, en cloruro potásico 0,1 molar. Para ello se dispersan en estos disolventes y se miden en el pHímetro, que está ajustado con una disolución tampón que podemos observar ahí, en este caso de 7, y una previa de 4. Para la retención de fósforo, para ver la fracción retenida de fósforo, hemos utilizado dos métodos. En primer lugar, el método Olsen, que fue descartado debido a las pequeñas diferencias que nos daba. Y en segundo lugar, el método basado en el propuesto de Burkitt et al., el cual se basa en la adición de fósforo en disolución para observar así cuánta fracción queda en el suelo. Es un método colorimétrico y para él se realiza una curva patrón de 0, 0, 5, 1 y 2 y mediante el espectrofotómetro que podemos ver en esta foto, se realiza esta curva patrón para poder así hallar los valores que quedan retenidos en el suelo de fósforo. Con respecto a la capacidad de cambio catiónico, también hemos usado dos métodos. El primero es medido a pH de 8,1 y el segundo es medido al pH del suelo. Ambos métodos se basan en la saturación por bario y posterior saturación de magnesio. La diferencia está en el que en el medido a pH 8,1 se utiliza una disolución cambio A, que es trietanolamina y cloruro de bario, mientras que en la de medido a pH del suelo únicamente se utiliza cloruro de bario. Y posteriormente se valora, como podemos ver en estas dos fotografías.
Con respecto a la acidez de cambio, se utiliza el primer extracto obtenido de la capacidad de cambio catiónico. Para ello se valora dos veces, en primer lugar con sosa cáustica para obtener la acidez total, mientras que la segunda vez se valora con ácido clorhídrico para poder obtener el aluminio intercambiable. Y ahora comenzamos a ver los resultados obtenidos. Con respecto a la evolución de pH, la línea azul en ambos casos es la dosis alta, la roja la dosis media y la verde la dosis la que no tiene dosis. En este caso se realizó con los suelos G durante una experiencia de incubación, a los 2, a los 6 y a los 13 días. Por ello podemos ver un descenso en ambos casos, aunque el cloruro potásico es más estable y es más ácido, podemos ver también las diferencias. Esto se debe a que fue realizado, como ya he dicho anteriormente, en una experiencia de incubación y es posible que el CO2 no quedase todo retenido y que además la actividad microbiana interviniese en esta reducción. Pero aún así podemos ver cómo las diferencias entre encalado y no encalado se mantienen. Y aquí podemos ver una gráfica en la cual están los valores medios a lo largo de los días de las tres muestras. Sí. En primer lugar, las barras más oscuras son las medidas con agua y las barras más claras son medidas en cloruro potásico. En todos los casos podemos ver la gran diferencia con respecto al suelo encalado y al no encalado, sin superar la unidad de pH. Con respecto al fósforo no retenido, el fósforo no retenido fue realizado en dos repeticiones, una utilizando 10 ppm y la segunda utilizando 25 ppm. En todos los casos podemos ver que la fracción de fósforo no retenida por el suelo es mayor en el suelo encalado, tanto en el suelo G como en el suelo F, y en 10 y en 25 ppm. Con respecto a la capacidad de cambio catiónico, en el primer método medido a pH 8,1 lo que estamos haciendo es variar el método. Por lo tanto, ya estamos variando el pH, eliminando así el efecto encalante que lo aumenta. Por ello los resultados no fueron concluyentes y fueron muy parecidos. Y en el medido a pH del suelo sí que pudimos obtener unos resultados concluyentes. Con respecto al suelo encalado, tiene una mayor capacidad de cambio catiónico, lo cual permite una mayor capacidad de intercambio de nutrientes con las plantas, con respecto a las plantas y el suelo. Y en la acidez de cambio pudimos obtener estos tres valores. El primero de ellos, la primera gráfica, es la acidez total. Aumentando el pH lo que conseguimos es eliminar la cantidad de cationes de carácter ácido. Por lo tanto, el suelo encalado, que son este de aquí y este de aquí, tienen una menor acidez. Con respecto al aluminio, también podemos ver que los encalados reducen esa fracción. Por lo tanto, eliminamos así la posibilidad de una intoxicación debido al aluminio por la planta. Y con estos dos datos pudimos hallar la cantidad de protones intercambiables con el suelo, que también tienen que ver mucho con la capacidad de intercambio de nutrientes. Y como conclusiones, en primer lugar, podemos concluir que el encalado aumenta y mantiene los niveles de pH, mejorando así las condiciones del suelo para un buen desarrollo de las plantas. Sin embargo, no es continuo, por lo tanto necesita de un mantenimiento. En segundo lugar, produce varias variaciones en la cantidad de absorción de fósforo. Produce una disminución de la fracción de fósforo retenida por el suelo, lo cual permite que haya más fósforo disponible para que lo capten las plantas. En tercer lugar, podemos ver un aumento en la capacidad de cambio. Como ya he dicho antes, esto lo que produce es que haya más posibilidad de intercambio del suelo con las plantas en cuanto a nutrientes. Por lo tanto, les da una mayor capacidad de provisión de nutrientes a las plantas. Y por último lugar, en la acidez de cambio, lo que podemos observar es que se reduce la cantidad de cationes de carácter ácido, mejorando así también las plantas del suelo. Por lo tanto, podemos concluir que con los suelos utilizados y las dosis utilizadas, el encalado es positivo para las plantas y permite un mejor desarrollo. Quiero agradecer este trabajo a la UBA, a la ETSIA y al IES Trinidad Arroyo,
así como a mis tutores Francisco Lafuente, Rafael Mulas y Carmen Hermoso, a mi compañero Pablo Diago, con quien he realizado el proyecto, y a nuestra coordinadora de BIE, Nelia Bellisca. Muchas gracias a todos ustedes por vuestra atención. Bueno, Clara, primero felicitarte a ti y a tus tutores por este trabajo que me ha gustado mucho. La verdad es que lo he leído con mucha atención y lo he visto muy interesante. Y me gustaría hacerte una pequeña preguntita en relación con el pH del suelo, porque veo que habéis añadido ciertas cantidades de carbonato cálcico hasta aumentar el pH del suelo 1 punto. No sé si habéis optimizado esa cantidad o por qué lo habéis elegido. Las dosis de carbonato cálcico dependen del suelo y en nuestro caso probamos con estas dos dosis y se eligió la dosis A porque no lo supera. Sí que es cierto que partimos de una naturaleza ácida de un 5 y el pH óptimo está en torno a 6,5, 7, en un intervalo ahí. Entonces no se llega al pH óptimo, pero claro, depende mucho de los cultivos utilizados, como veremos en el proyecto de Pablo. Pero sí que se acerca mucho a ese pH óptimo, mejorando así sus condiciones. Vale, muchas gracias. Bueno, yo darte la enhorabuena, que has trabajado bastante y bueno, ninguna pregunta en especial. A mí me ha gustado y sé que has hecho muchas valoraciones, que habéis hecho muchas valoraciones, que no saben más que yo creo ya. Y nada, darte la enhorabuena. Sí. Muchas gracias, pero lo has hecho muy bien. Gracias. Bueno, Clara, yo primero, antes de darte la enhorabuena, darte las gracias, porque no se trabaja igual con todo el mundo y ha sido fácil trabajar contigo, igual que con tu compañero Pablo, habéis tenido buena disponibilidad. Una preguntita, si tú hubieras tenido más tiempo y más disponibilidad, ¿qué más hubieras querido hacer? Pues haber hecho más repeticiones de algunas de los métodos, debido a que puede haber unos leves desviamientos porque no tuvimos el tiempo suficiente como para realizar las suficientes repeticiones para tener la certeza de todos estos resultados y haber podido observar alguna propiedad físico-química más, pero eso es hemos una podido muy buena bastante. respuesta, porque de la repetición sale la estadística y de la estadística salen todas las conclusiones. No hemos podido hacer estadística apenas en este caso y bueno, pues algunos nos quedamos también con esas ganas. Pues nada, enhorabuena por el trabajo realizado. Gracias. Y por la presentación también. Gracias.